Libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Esta palabra que el Señor nos va a hablar en esta tarde, si nosotros somos capaces, y somos capaces en el nombre de Jesús, de entender y recibir en nuestro espíritu lo que el Señor nos va a soltar hoy, esto puede provocar una transformación poderosísima en nuestras vidas. Y quiero que lo crea y lo tome en su corazón y en su espíritu. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Deuteronomio 30, 19. Dice así la palabra del Señor: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Algo que venimos hablando en estas últimas semanas, si usted pudo seguir el hilo de lo que Dios nos viene hablando, no solamente los domingos, sino los miércoles en las enseñanzas, vamos a ver que, y no es algo que hemos planeado nosotros, no es que dijimos, bueno, vamos a hacer una serie que hable de este tema, una serie de mensajes que hable de este tema, sino que el Señor nos va llevando por este camino, y es el de cuidar las palabras que usamos. Hemos aprendido que todo lo que nosotros digamos tiene un peso en lo espiritual. Amén. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Bueno, mire los videos en YouTube que va a ver que estuvimos hablando de eso. Entonces, necesitamos recordar que es muy importante todo lo que nosotros podamos decir, porque no solamente eso repercute en nuestra vida, todo lo que yo pueda hablar, todo lo que yo pueda declarar y pronunciar, no solo repercute en mi vida, sino que va a repercutir en la vida de las personas que vienen detrás de mí. Amén. Entonces acá el Señor nos está diciendo: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y esta decisión sigue estando vigente para tomarla, y depende de nosotros escoger la vida y la bendición para nuestras generaciones, haciendo lo correcto delante de Dios, viviendo una vida correcta y justa delante de Dios, que ahora vamos a explicar un poco de qué se trata esto. Entonces yo puedo, a través de mis declaraciones, de mis decisiones y también de mi fe, traer bendición sobre mi vida y mi descendencia, o traer maldición. A través de mis declaraciones lo sabemos y lo hemos explicado, que yo tengo que hablar bien, tengo que bendecir a mis hijos, tengo que bendecir a mi familia, tengo que bendecir el lugar a donde vivo, a través de las decisiones que tome. Pero ¿por qué a través de la fe? Porque en donde yo ponga mi fe, esto lo hablamos un poco el miércoles también, en lo que yo ponga mi fe es en lo que yo me voy a convertir. Y de acuerdo a cómo yo enfoque mi fe, es lo que voy a transmitir a mis generaciones. Yo puedo transmitirles a mis generaciones o a mi familia, o puedo transmitir o mostrar que estoy teniendo fe en el Señor, poniendo al Señor en primer lugar en las decisiones que tomo. O puedo transmitir que mi fe está puesta de repente en el dinero, en los medicamentos. ¿Cómo me voy a dar cuenta en dónde está puesta mi fe? Es lo primero que yo decido hacer. Si yo digo, bueno, Señor, necesito pagar esto, que suplas esta necesidad, y Él es mi primera opción, obviamente hay un desarrollo de fe y todo, que lo hemos hablado muchas veces, pero si Él es mi primera opción, Señor, necesito hacer esto, que pueda suplir esto, o necesito, Señor, tengo esta enfermedad que me está atacando, necesito que me sanes, y yo voy al Señor como primer lugar. Mi fe está puesta en el Señor. Ahora, si yo tengo un plan B por si Dios no contesta, porque estoy casi seguro de que Dios no va a contestar, entonces mi fe no está puesta en el Señor. Si yo digo, bueno, necesitamos pagar tal cuenta, y digo, bueno, Señor, pero por las dudas voy a pedir un crédito, ya no estoy poniendo mi fe en el Señor, estoy poniendo mi fe en el plan B, porque estoy seguro de que Dios no va a responder. ¿Me va siguiendo? Entonces, esto es algo que uno tiene que desarrollar, esta fe. Y la forma en la que yo desarrolle y aplique esta fe es lo que voy a transmitir a mis generaciones.
los que somos padres de pequeños podemos ver que ellos imitan todo lo que uno hace. Y si ellos ven que mi fe está puesta en el dinero, en los medicamentos, ellos no van a ir al Señor primero. Van a ir a la pastilla o van a ir al plan B. No sé si me va siguiendo. Esto no solamente es con los hijos. Cuando hablamos de las generaciones que vienen detrás de nosotros, no solamente son los hijos, pueden ser los nietos, puede ser la familia que se está por convertir, pueden ser mis amigos a quienes les estoy hablando de Dios. Es más importante lo que ellos puedan ver en mí que lo que yo les pueda decir. Me va siguiendo y van a poder ver los resultados, porque cuando hay una fe genuina en el Señor, se ven los resultados. Hay un proceso de fe que yo tengo que desarrollar, totalmente de acuerdo. Y esto se logra dando quizás pequeños pasos de fe. ¿Cómo se da pequeños pasos de fe? Si yo soy una persona, por ejemplo, que suelo tener dolores de cabeza o cosas así, antes de ir al Perifar o al ibuprofeno o a la pastilla que se toma para el dolor de cabeza, ok, probemos. Señor, no quiero que me duele la cabeza, rechazo este dolor de cabeza en el nombre de Jesús y esperamos. Y es la manera de probar la fe, de desarrollar, la fe. No es hacerle una prueba al Señor a ver si funciona, es aprender a desarrollar la fe. Cuando te pido permiso para contar el testimonio de tu esposo, cuando fuimos a ver al esposo de mi hermana Marta, él estaba en una condición bastante fuerte, ¿no? Él estaba siempre conectado al oxígeno, corregime vos si yo estoy diciendo algo que no es, le costaba respirar, no se podía mover, y lo vimos cuando lo fuimos a ver, él estaba sentado en un sillón y se le notaba que había un peso de enfermedad sobre su cuerpo. Oramos, el Señor nos guió a hacer una oración específica en él. Y algo que yo le comentaba a mi hermana, decirle que dé pequeños pasos, que comience a hacer cosas que no podía hacer, que se anime a hacer pequeñas cosas. No sé si te acordás que te había dicho eso. Y hoy lo podemos ver que hace ejercicios, que va, anda, y está mejor que yo ese hombre. Es verdad, y le damos gloria al Señor por eso, pero muchas veces hay que dar pequeños pasos de fe para poder desarrollar esa fe. Y eso es lo que yo voy a transmitir a las generaciones que vienen después que yo. Amén. Entonces, hay una bendición que viene de parte del Señor que muchas veces se frena por la forma en que yo tengo de hablar. A veces por maldecir todo, por quejarme todo el tiempo. Esto lo hemos hablado la semana pasada, el video está en YouTube, usted lo puede volver a ver. Pero hay otra cosa que a veces no permite que la bendición de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas, y es la falta de tomar mi posición como hijo de Dios delante de Dios. Y hoy vamos a ver por qué. Le voy a pedir que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Vamos a ver qué tan importantes son las palabras. Gracias, Señor. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Hoy el Señor nos va a enseñar algo que es poderosísimo. Si podemos recibirlo en nuestro espíritu, esto puede provocar una transformación tremenda en nuestras vidas. ¿Lo tiene Romanos 8:15? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Lo leemos de vuelta. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Amén. ¿Decía eso su Biblia? Qué bueno. Entonces ya hemos aprendido la importancia de las palabras. Hemos aprendido que toda palabra que sale de mi boca tiene un peso en el espíritu, en las cosas del espíritu, porque en la dimensión espiritual no hay chistes. Eso lo explicábamos la semana pasada. No hay broma. Si yo estoy diciendo constantemente estoy harto, me quiero morir, me quiero matar, las tinieblas están tomando esas palabras y van a querer hacerte el favor. El Señor nos cubre muchas veces y nos guarda, pero vamos a vivir dentro de una atmósfera de tinieblas por las declaraciones que yo estoy soltando. Amén. Entonces, teniendo esto presente de la importancia de las palabras, tenemos que entender algo sobre el texto que acabamos de leer, y es que hay un pequeño error
de traducción en la palabra que leímos. Debido a lo limitado de nuestro idioma. Nuestro idioma castellano tiene muchas limitaciones y hay palabras que definen diferentes aspectos de la vida que no existen en nuestro idioma. Quizás en el inglés está, en el alemán puede estar, pero nuestro idioma castellano carece de muchísimas palabras para definir algunas cosas. Entonces, a la hora de traducir una palabra puntual acá, se buscó lo más parecido, ya que no existía una palabra en nuestro idioma. La Biblia fue escrita en hebreo y en griego, y ambos idiomas son muy ricos en palabras. De hecho, su alfabeto, cada letra de su alfabeto tiene un significado. Para nosotros la A significa A, la B significa B, y así todas las letras del alfabeto. No tienen otro significado mayor que ser esa letra. En estos otros idiomas, en sus riquezas, cada palabra puede tener varios significados y puede referirse de acuerdo al contexto a diferentes cosas. No sé si me va siguiendo. Entonces, en este texto puntualmente, que está en el Nuevo Testamento y fue escrito en griego, la palabra para adopción en griego es huiothesia. Huiothesia. Eso, que es así, significa una palabra que no está en nuestro idioma, así que no se las puedo decir, pero se las voy a explicar. Entonces, como no había esta palabra, se tradujo como adopción. ¿Qué dice huiothesia? Si usted ejerce el oficio de ser padre, se llama paternidad, ¿verdad? Si usted ejerce el oficio de ser madre, se llama maternidad. Y si usted ejerce el oficio de ser hijo, esa es la palabra que va ahí. ¿Qué tiene que ver esto? Entonces vamos a inventar una palabra, vamos a agarrar una palabra inventada y vamos a decir que Él no nos dio espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de hijicidad. ¿Le gusta la palabra? Si no, la dije igual, ya está. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Venimos de una cultura latinoamericana que es muy golpeada, desde la colonización de estas tierras hasta nuestros días. Y si yo vengo soltando sobre tu vida que no sos hijo de Dios, sino que sos adoptado, hay un espíritu de orfandad que se libera. ¿Qué quiere decir esto? Si una palabra no existe dentro de una cultura, el espíritu de esa palabra tampoco está en esa cultura. ¿Me entiende? Entonces, hay una orfandad en la iglesia. Todos nosotros decimos, sí, yo soy hijo de Dios, pero ¿realmente te sentís hijo de Dios y vivís como si fueses el hijo o la hija del Dios viviente, del Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño de todas las cosas? ¿Sentís que estás ocupando ese lugar? ¿O sentís que muchas veces hay muchas limitaciones en tu vida? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si yo le digo a una persona hoy, voy a mi hijo y le digo, ¿sabes qué? Tengo que confesarte que realmente sos adoptado, que no sos hijo nuestro. Lo primero que él va a pensar, se le va a venir a la mente es, ¿quiénes son mis verdaderos padres? Si es que soy adoptado. Y si yo te estoy diciendo como iglesia que sos adoptado por Dios, quiere decir que tenés otro padre. Y eso no es una verdad, porque nuestro espíritu salió del espíritu del Padre. Él nos engendró y somos hijos genuinos de Él. Hubo una separación en el ser humano a través del pecado de Adán y Eva, pero Jesús vino a restaurar todo eso. Y por eso dice la Biblia que a los que le recibieren, Él les dio potestad de ser llamados hijos, porque lo recibieron en su corazón y eso fue restaurado. ¿Me va siguiendo? Entonces, le venimos diciendo por siglos a las personas que son adoptadas por Dios, cuando eso no es verdad. Y uno puede decir, bueno, sí, está bien, si igual siempre dijimos que son hijos, pero en el espíritu esto tiene un poder importantísimo que se tiene que romper para que yo pueda ocupar mi lugar de hijo. Dice la Biblia en Romanos que la creación anhela fervientemente la manifestación de los hijos de Dios, y los hijos de Dios no se están manifestando porque todavía no se han dado cuenta que son hijos. Solamente son hijos de concepto o de palabra, pero no vivimos como si fuésemos esos hijos realmente. Y hay algo que debemos comprender, que la primera institución que Dios formó en la tierra es la institución de la familia. Es la primera institución que Dios formó. Formó a la familia porque
esa es la figura profética de lo que es Dios, la familia. Por eso es Padre. Por eso en la oración de Jesús en Mateo capítulo 6, lo primero que usted lee es Padre nuestro, porque Él se presenta como Padre. Esa es la institución. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esos tres son una figura profética de lo que nosotros es la familia. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo hasta ahí o gloria al Señor? Entonces, Satanás y las tinieblas han tratado siempre, y muchas veces lo han logrado, de destruir esta institución, porque si lo hacen, si rompen la institución de la familia, rompen la imagen de Dios para las personas, haciendo que veamos a un Dios lejano, haciendo que veamos un Dios con el que no nos podemos relacionar. Entonces Satanás rompe la imagen. Al romper la imagen de la familia en lo natural, en nuestras vidas, en la tierra, uno le termina costando ver a un Dios que realmente es Padre, porque la figura de Padre está rota. Ahora vamos a profundizar un poco en esto y usted hoy va a descubrir algo poderosísimo en Dios. Entonces Satanás siempre va a buscar sacar al Padre de la escena. Podemos ver, esto lo hemos visto cuando hablamos de cultura y de Navidad del año pasado en diciembre, que lo vamos a volver a hablar este año. Podemos ver que los principales ídolos, por decirlo, las principales figuras de idolatría en todas las culturas siempre van a mostrar a una imagen de la madre con su hijo, a María con el niñito Jesús, no me acuerdo si es Horus y Semiramis o Asiri, bueno, no me acuerdo, perdónenme que no me anoté los nombres, pero bueno, en todas las culturas van a ver que está la mamá con el hijo, pero no van a ver al padre. Claramente no podemos hacer una representación física de lo que es Dios si lo quisiéramos representar en algún tipo de estatua, pero esto está diseñado por las tinieblas para que vos puedas ver a la madre y puedas ver al hijo y nunca puedas ver al padre. ¿Se entiende? Nosotros no deberíamos hacernos imágenes de ninguna cosa, pero esto es lo que las tinieblas te presentan. Entonces, ¿en dónde me quedé acá? Satanás lo que hace a través de esto es que vos no sientas que sos parte de la familia de Dios y te hace sentir exiliado, te hace sentir la oveja negra, hace sentir que por los errores de las personas nunca van a poder llegar a Dios y te dice, no, mirá cómo pecaste, ¿con qué cara te vas a presentar delante de Dios? Si siempre te equivocas en lo mismo, si siempre cometes el mismo error, ¿cómo te vas a presentar adelante de Dios? Dios no te va a recibir así. Y eso es lo que Satanás te muestra. Y volvemos a decir lo mismo, que Dios siempre, primero, es Padre. Y Él siempre nos va a recibir. Claramente hay una vida en justicia que yo tengo que aprender a vivir. Tengo que aprender a vivir en la justicia de Dios. No es que voy a estar mi vida jugando con Dios porque siempre me va a recibir. Yo tengo que aprender a vivir una vida en justicia. Pero las personas que realmente juegan con Dios saben que están jugando con Dios. Son esas personas que hacen de su vida cualquier cosa y que vienen como para cumplir, pero saben en su corazón que están jugando con Dios. No me refiero a las personas que lo intentan todos los días y cometen errores y lo vuelven a intentar. Esas personas están en el corazón de Dios y tenés que entender que siempre podés volver al Señor. Amén. Entonces la familia es el lugar a donde las personas reciben la imagen correcta de Dios. Por eso Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias. No le dijo en ti serán benditas todas las personas. Le dijo en ti serán benditas todas las familias, porque esta es la imagen que Dios quiere presentar. Y dentro de esta imagen y este núcleo familiar es donde Dios se quiere mostrar. Y ahora vamos a aprender algunas cosas sobre esto. Entonces la importancia de la familia para el Señor es porque es la representación de la figura de Dios como Padre, y eso lo hablamos hace un ratito. Entonces Satanás ha puesto todo su empeño en destruir la institución de la familia de manera que Dios la creó. Y hoy en esta temporada sobre todo podemos ver una tasa altísima de familias disfuncionales. No solamente familias en las que el papá o la mamá no está, sino que tienen dos papás o dos mamás o son criados de otra manera. Y cuando hablé de esto, la última vez que hablamos del rechazo, alguien me presentó esto, de que yo conozco personas que tienen dos mamás o tienen dos papás y que son felices. Y yo no estoy hablando de la falta de felicidad. Primero que bueno, no es el diseño correcto,
claramente, pero no estoy hablando de la falta de felicidad, sino estoy hablando de las limitaciones que eso va a provocar en la vida de la persona a lo largo de los años, porque hay una figura que no está. Y algo que debemos entender, que nuestra posición como padres, como madres, no es simplemente la de criar a los hijos, darles de comer y educarlos y eso. Hay un rol espiritual que nos compete a cada uno. Hay un rol espiritual que está diseñado sobre la madre y una impartición que solo la madre la puede dar y no el padre, porque está puesta sobre la madre. Y hay una impartición espiritual que la puede dar el padre y no la puede dar la madre, porque el diseño está sobre el padre. ¿Me explico? Entonces, podemos darle felicidad a un niño o una niña que falte uno de los dos, lo podemos hacer, pero hay parte de ese diseño que no se va a cumplir en su vida. Y en su alma eso va a estar incompleto. No sé si me van siguiendo. Entonces, aunque el hecho tampoco de que la familia esté compuesta de acuerdo al diseño de Dios, que haya un padre, que haya una madre, no garantiza que todo esté bien, porque hay personas, esto lo hemos hablado durante las clases de rechazo, hay personas que vienen con muchas heridas y que no han sabido, padres, quizás demostrar el amor hacia sus hijos, y madres no han sabido demostrar el amor a sus hijos, y hemos hecho declaraciones que pensábamos que no iban a afectar, pero que han penetrado en el alma de los niños. Como decíamos durante esas clases, a los padres no se les ha enseñado que tienen que demostrar amor. Los padres han aprendido de generación en generación que ellos están para poner un plato de comida en la mesa, para suplir lo que sea necesario, y de esa manera están demostrando amor, pero no tienen que abrazar, no tienen que besar, no tienen que decir te amo, porque su posición con estar haciendo esto ya están demostrando su amor. Y eso es lo que las generaciones han aprendido. Entonces hay un diseño que se ha roto y una imagen de padre que se ha perdido, y las personas no pueden ver a Dios como Padre porque no han sabido recibir esa bendición de parte del Padre, no han sabido recibir ese amor de parte de su Padre, y hay una figura que se rompió. Amén. Entonces hay muchas cosas que se perdieron también a lo largo de la historia. Discúlpeme si el mensaje es un poco más largo hoy, pero hay algo que necesitamos comprender y esto nos va a traer mucha libertad. Hay muchas cosas que se han perdido a lo largo de la historia por nuestra cultura y por la separación que tuvo la iglesia con Dios durante muchos años. Y una de las principales cosas es esto que les hablaba hoy acerca de nuestro rol como padres, que va muchísimo más allá de la crianza, sino que es lo que tiene que ver en cuanto al espíritu. Decía hoy que lo primero que aprendemos en la oración de Jesús es a decir Padre nuestro, porque la imagen de Dios es la de la familia, pero el diablo odia todo lo que se parezca a Dios y por eso quiere sacar a los padres de escena. La imagen del catolicismo, una de las cosas que te muestra es primero a la madre con el hijo, a María con el hijo, y vemos a Jesús colgado en una cruz. Y esto no viene, quiero que se entienda, no viene de la religión católica como nosotros la conocemos, viene de un sistema espiritual de Roma durante muchísimos años. Los dioses los santos, lo que conocemos como los santos en la Iglesia Católica, son en realidad dioses greco-romanos que se les fue cambiando el nombre para que poder sincretizar a la Iglesia con la religión romana que había en ese momento. Pero bueno, eso es para otra historia. Entonces ellos te muestran, el catolicismo, este sistema de religión, lo que te muestra es a un Cristo todo flacucho, derrotado en la cruz. Y uno dice, sí, bueno, pero estamos recordando en esa imagen el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Pero en realidad las tinieblas lo que te están mostrando es a un Jesús derrotado. De hecho, usted puede hablar con las personas que profesan esta fe, que te dicen que María intercede ante Jesús por nosotros, pero cuando existe la respuesta de esa oración, no dicen Jesús lo hizo porque María intercedió, sino que María me hizo el milagro. Jesús no entra en escena. Entonces, hay una imagen rota de lo que Dios quiere hacer. De hecho, yo no debería hacerme ninguna imagen, ni la cruz con el Cristo, ni la cruz sin el Cristo, porque la cruz puntualmente es un símbolo de maldición. La Biblia dice, maldito el que muere por muerte de cruz.
Pasa que a veces como cristianos uno quiere tener una imagen que lo represente, pero la Biblia dice no te hagas imágenes. No necesitamos una imagen que nos represente, porque nosotros somos la imagen de Cristo. Eso debemos tener claro. ¿Cuál es la imagen que representa la fe que profesamos nosotros, representando a Cristo? Esa es la imagen, porque la gente tiene que ver a Cristo en mí. Amén. Si alguno tiene la cruz colgada en su casa, no se sienta mal. Usted no lo sabía y lo está aprendiendo hoy. No sé si alguien lo tiene, pero bueno, no lo sabías. Ahí está. Hoy aprendiste algo nuevo. Lo importante es tener en cuenta que todo lo que el Señor nos habla es para traer libertad. No viene a acusar ni nada por el estilo. Entonces, al dañar esta figura del padre en la familia, las personas no pueden sentirse hijos delante de Dios, aunque nuestra boca lo diga. Y esto en parte tiene que ver con que los hijos no han recibido la bendición de sus padres, ya que los padres tampoco sabíamos que esto debía hacerse. Muchos le preguntan a sus padres, he conocido muchas historias al respecto de personas que le preguntan a sus padres cómo fue su concepción, si lo buscaron, si fue deseado, cómo fue la cuestión, y algunos se han enterado que fue un accidente, que fue un descuido, que fue un desliz y que realmente no fue un embarazo planeado. Y se ha quedado con este gusto amargo en el corazón de decir, ay, pero yo no estaba planeado, capaz que yo ni siquiera tendría que estar acá. Y hay algo que debemos entender y que nos quede bien claro y que lo podamos transmitir a todas las personas que se sientan de esta manera, y es que Dios sí te planeó. Nuestro espíritu salió del espíritu de Él, y Él te tuvo mucho tiempo en su espíritu para soltarte en la tierra en el momento correcto. No es que Dios andaba por ahí cargando todos los espíritus y dijo, pucha, se me cayó Marta. No fue así. El Señor nos diseñó y nos planeó y nos puso en el momento que teníamos que estar para que podamos cumplir un propósito específico que Él diseñó para nuestras vidas. Amén. No se le escapó nadie al Señor. Si naciste, deja que los padres sigan pensando que fue un descuido, que fue un desliz, que se le escapó. Vos sos una persona que fuiste diseñada y planeada por Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hay algo que sucede en las familias judías, sobre todo. Ellos tienen muchas costumbres y tradiciones que sí fueron impuestas por el Señor, y que a lo largo de la historia las han mantenido porque ellos entienden el significado de esto, porque mantienen vigentes las promesas que Dios hizo a su pueblo. Como decía hoy, Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y ellos lo creen y lo viven. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que nosotros no hemos entendido el significado y el sentido de lo que es la bendición. Y hoy lo vamos a aprender. ¿Lo quiere aprender? Amén. Igual se lo iba a enseñar, pero si lo quiere aprender es mejor. Estamos en una cultura donde lo que nosotros entendemos como bendición es por ahí una palabra linda de decir algo bueno, o decir una bendición es algo que el Señor me quiere dar, o un saludo, Dios te bendiga. Y eso es bendición para nuestra cultura. Ahora, ellos, los judíos en su cultura, hacen algo muy particular que lo vemos incluso en las escrituras, y es la de bendecir a los hijos. Ellos un día a la semana se toman el tiempo para bendecir a cada uno de sus hijos y soltar una impartición espiritual sobre ellos. Y empiezan a decir, declaro sobre tu vida que sos bendito, declaro que sos amado, declaro que sos próspero, y empiezan a decir, estoy orgulloso de vos, estoy orgulloso. El término quizás el decir estoy orgulloso no es correcto porque tiene que ver con el orgullo, otro día lo vamos a aprender. Pero empiezan a soltar palabras sobre ellos, pero no son palabras al aire, no son cosas que dicen porque tienen un buen deseo sobre los hijos, sino es una impartición espiritual que tiene que hacerlo el padre, que es el rol espiritual que le compete al padre de familia. Entonces, en la Biblia podemos ver a un Esaú. ¿Saben quién es Esaú? Podemos ver a un Esaú enojadísimo porque Jacob se robó, se llevó la bendición que Esaú mismo le había vendido, y enojado va al padre y llora, pero padre, no tienes otra bendición, solamente una bendición tenías, y queda enojado porque no recibió lo mismo
que le correspondía, porque Jacob se llevó esa bendición. Y él dice, en su enojo, en su molestia, dice, ok, una vez que nuestro padre muera, terminamos el luto y voy a matar a mi hermano. No lo va a matar porque su padre oró por el hermano, ni lo va a matar porque le dijo Dios te bendiga, sino que él está entendiendo el poder de esa bendición que fue soltada. No fue una oración más que hizo el Padre, sino que hay una impartición en el Espíritu que todo padre tiene que hacer, y él se la había perdido por un plato de lentejas. Amén. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque esta bendición que suelta el Padre posiciona al Hijo en un lugar de gobierno, de autoridad y de prosperidad. La palabra bendición en griego, cuando la vemos en el Nuevo Testamento, significa, la palabra en griego es eulogía, que significa lo que nosotros sabemos, decir bien. Bendición es decir bien. Pero en el hebreo, en el origen de esta palabra, la palabra es beraka o beraká, que tiene su raíz en la palabra barak y tiene que ver con dar poder para prosperar. Entonces, esta bendición que es soltada posiciona a la persona en un lugar. Usted no ve judíos pobres, los ve dueños del lugar a donde ellos se mueven, ¿verdad? Porque ellos han entendido su posición. Les contaba la vez pasada que usted, cuando habla con un hijo de una persona que está estudiando, de nuestras culturas sobre todo, le dice, bueno, yo voy a estudiar y me voy a preparar porque quiero trabajar en un banco y quiero tener una buena posición. Cuando usted habla con un hijo de los judíos, dice que va a estudiar para ser el dueño de ese banco, que es muy diferente la visión y la cultura en cómo está impartida. Y nosotros, como hijos de Dios, Dios nos ha puesto como reyes y sacerdotes para que ocupemos lugares de gobierno, no para que seamos esclavos de un sistema. Amén. Entonces, la bendición del Padre no era simplemente una oración o unos buenos deseos, sino una impartición espiritual que lo acompañaría el resto de su vida. La bendición del Padre, en un sentido espiritual, es lo que corta el cordón emocional con su madre, abriendo el camino para que puedan convertirse en hombres o mujeres respectivamente, dejando atrás la niñez. Cuando un niño nace, el doctor corta el cordón umbilical. Anteriormente eso lo hacía el padre, haciendo que haya una separación entre un ser y el otro. Son dos seres porque el cordón umbilical fue cortado. Entonces, esta persona, niño o niña, que comienza a crecer, tiene un lazo emocional, un cordón emocional aún con su madre, que es total y completamente necesario para que pueda crecer emocionalmente sano. Pero llega un tiempo, esto lo vemos en la cultura judía, que llega un tiempo a donde se hace una ceremonia y se lo bendice al hijo, se bendice a la hija, para que este cordón sea cortado y puedan prepararse para ser hombres y mujeres. En nuestras culturas, tristemente, no lo hacen todos los padres, gracias a Dios, pero tristemente usted puede hablar con muchos jóvenes en cómo se convirtieron en hombres y te cuentan que el padre los llevó a un bar, le dio de tomar, después los llevó con una prostituta para que inicie su vida sexual. Dijo, ahora sos un hombre. Y eso rompe infinidad de diseños, y no lo hace un hombre, sino que lo hace una persona que no va a saber valorar a su esposa cuando la tenga, porque va a entender que es su esposa, que es una mujer y es un objeto sexual. ¿Me entiende? Entonces, en el diseño correcto hay una bendición necesaria que hace que ese lazo emocional con las madres se corte, para que la madre lo pueda soltar para comenzar su vida y para que él se pueda despegar de ese lazo emocional. Y ahora lo voy a explicar porque las madres me están mirando mal. Lo voy a explicar. Aleluya. El Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela. Y le dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No dice serán una sola carne más su madre, dice serán una sola carne. Y esto lo vemos en nuestra cultura. Usted no escucha chistes de suegros, escucha muchos chistes de suegras, ¿verdad? No me miren mal, yo se los voy a explicar.
Pero es verdad, porque esto es cultural. Porque no es que uno quiera aprisionarse del bebé, sino que hay un lazo que no fue cortado, porque hay un diseño que no fue impartido. Es algo que nos toca hacer a los padres y no se ha hecho, porque no sabíamos que eso se tenía que hacer. Entonces hay un diseño que se cortó y podemos ver que es esta falta de proceso. A través de esta falta de este proceso tenemos individuos que no logran cortar ese lazo emocional y madres que no logran cortar ese lazo emocional con los hijos. Entonces esto en nuestra cultura se perdió y ha dado lugar a generaciones que no tienen un rumbo. ¿Cuántas personas desconocen el sentido de su vida? Que no saben para qué existen. No saben ni cuál es el llamado de Dios, ni qué es lo que tienen que hacer en la tierra. Viven todos los días tratando de hacer algo y tratando de encontrar algo para hacer, porque no tienen un rumbo, porque no se ha dado una impartición correcta sobre su vida, haciendo una declaración que los lleve y los guíe a ese destino. No sé si me estoy haciendo entender. Si no, me dicen y tratamos de explicarlo de otra manera, porque es importante que esto lo entendamos. Entonces la gente se resigna a que tienen que vivir una vida, la vida que les tocó, esclavos del sistema del mundo, tratando de cumplir con un Dios al que realmente no le creen, pero lo siguen y vienen a las reuniones por el simple hecho de que es esto o el infierno. Y esa es la iglesia que tenemos hoy. Sí, bueno, si no, porque es lo que nos predicaron, tenés que aceptar a Cristo en tu corazón y congregarte porque si no te vas al infierno, y eso es todo lo que hay. Entonces la gente ora, lee la Biblia, trata de estar bien con Dios, pero no por un conocimiento acerca de Dios, no por la búsqueda de ese propósito y de ese diseño de Dios, sino por no irse al infierno. Es como decirle a un hijo que abrace y bese a la madre porque si no, no le va a cocinar. No hay amor en el medio, solamente hay un compromiso sin entendimiento de lo que uno tiene que hacer. Por eso siempre les decimos que el diseño del Señor y la visión que Dios ha puesto en nuestras vidas para este lugar es que cada uno de ustedes que está acá pueda entender para qué existe. Que no son un relleno de culto, ni ninguna de las cosas es relleno de culto. Que tenemos que saber a qué Dios nos llamó, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, no estamos acostumbrados, como hijos, ya estoy terminando, a oír bendición en nuestra cultura. No lo hemos sabido, no ha entrado esto en nuestra cultura, el hecho de oír bendición sobre nuestras vidas. ¿Y sabes cuál es el tema? Que la fe viene por el oír. Entonces, si no hubo una bendición de un padre que haya sido impartida sobre mi vida, es poco probable que yo crea de entrada que haya un padre que me quiere bendecir. Aunque yo lo digo, los declaramos, todos declaramos, sí, yo sé que Dios me quiere bendecir. Pero a la hora de la verdad, muchas veces la gente se frustra porque no ve esa respuesta. Porque no hay una bendición que fue soltada. Amén. Entonces, hoy en día tenemos, quizás en nuestras culturas, que se ve muchísimo más que antes, tenemos muchas madres solteras que no tienen la posibilidad de que el padre de las criaturas lo pueda bendecir. Tenemos familias en las que el padre quizás no conoce al Señor ni lo quiere conocer, entonces no se da esto de que Él quiera bendecir a sus hijos, entendiendo el significado de esta impartición. Y esto se ha perdido. Entonces, ¿qué hacemos con estos hijos y estas hijas que se han quedado sin esa impartición? Y entonces es ahí a donde nosotros como iglesia tenemos que entrar para poder impartir esa bendición sobre los hijos, para que podamos cumplir con el diseño correcto de Dios y darles un rumbo a las personas que no tienen ese rumbo. La iglesia ha perdido esta visión acerca del Padre y por eso se siente huérfana, se siente tal vez adoptada, como decía hoy, pero no se siente parte de la familia. Si podemos mirar a grosso modo lo que es la iglesia, podemos ver que hay un diseño que no está correcto, que tratamos de cumplir y hacer las cosas bien delante de Dios, pero no siempre podemos ver esa respuesta de parte de Dios. Por eso la gente, cuando Dios se demora un poco en contestar, se va de la iglesia. Por eso la gente que se enojó con alguna persona se deja de congregar, porque no tiene la figura del Padre revelada. Porque si vos entendés quién es Dios y cuál es tu posición en Dios, entendés que Él es tu papá, entendés que Él te ama, entendés que realmente sos sus hijos, no hay nadie que te pueda separar de Él.
No hay nada que te pueda separar de su amor, porque lo entendés. Ese amor se te reveló, el amor de Padre se reveló a tu vida y entendés lo que es la bendición del Padre. Pero como eso no ha sido impartido por la iglesia, vemos muchas personas que se alejan del camino del Señor por no entender esta parte. Amén. Entonces eso necesita ser restaurado y necesitamos recuperar la imagen de Dios como Padre y entender que Él ya nos bendijo. Entender que Él está ahí y Él es quien nos bendijo. Pero hay algo que necesitamos hacer y lo vamos a hacer en esta noche, ya de noche, lo vamos a hacer hoy, y es, primeramente, vamos a soltar perdón sobre cada uno de nuestros padres, sobre cada uno, no importa la situación, no importa si lo conociste, si no lo conociste, no importa si te maltrató, no importa si fue bueno, si fue malo, no importa, vamos a soltar perdón. Porque ese es el diseño correcto y eso es lo que te va a permitir posicionarte en el lugar como hijo. Y después de soltar ese perdón, los vamos a bendecir. Porque hoy no pueden pagar por las cosas que hicieron, pero Dios ya pagó. Mandó a su Hijo a pagar ese precio por todos los pecados de la humanidad. Ya ese precio fue pagado. Nosotros vamos a soltar perdón y vamos a bendecir. Y en esta noche vamos a recibir esa bendición y esa impartición de parte de Dios para que nos podamos posicionar en ese lugar como hijos. Y te puedo asegurar que si entendemos en esta noche el poder de esa bendición, entendemos en esta noche la verdad de lo que Dios nos quiere decir, hoy se va a marcar un antes y un después en tu vida, porque vas a comenzar a posicionarte con esa bendición que te da poder para prosperar, te da poder para avanzar y te da poder para posicionarte en el lugar de hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces hoy vamos a bendecir, vamos a perdonar y vamos a ser libres en el nombre poderoso de Jesús. Amén.